Este libro es una novedad que presentamos hoy y que tiene que ver con el teatro, y el teatro en 2 décadas que son muy importantes Ujú. para el teatro colombiano, para el teatro latinoamericano, entre los 50 y los 70. Bank. Isabel Cristina Díaz, bienvenida. ¿Y qué es Bank? Bank es una investigación de 4 mujeres. Nosotras somos un colectivo que se llama Escritoras Ocultas, Mujeres en el Periodismo Cultural y la Escritura del Arte. Y tuvimos la suerte de ganarnos una beca que nos apoyaba la investigación. Entonces, estos son 2 décadas de investigación en hemeroteca y nos interesaba un relato distinto de la historia del arte. Hasta ahora la historia del arte en Colombia de estas décadas 50 y 70 ha hecho énfasis en las obras y en los artistas como una historia del arte tradicional. Nosotros nos encontramos, gracias al periodismo cultural de estos años, de periódicos tanto de liberales, conservadores como de izquierda, una historia interdisciplinar en las que era posible identificar que la teoría del teatro experimental en Colombia, que en realidad llega desde la década del 40, pero que va a tener su fuerza en los primeros festivales de teatro, 1957 a 1959, logra generar una escena común. Hay unas prácticas de sociabilidad y de asociatividad entre artistas Mm. que nosotras no conocíamos. Yo soy historiadora del arte, he dictado historia del arte en Colombia durante muchos años en la Universidad Javeriana, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y nunca nos habían enseñado que artistas plásticos y artistas del teatro trabajaran juntos. Ajá. Entonces esto tiene que ver con la llegada a la televisión en Colombia, con Gustavo Rojas Pinilla, con específicamente el director de televisión, de teatro, que es Sequizano, que va a venir y va a movilizar a una serie de artistas que por primera vez empiezan a trabajar de forma conjunta. Entonces esto atraviesa la llegada de Rojas Pinilla y hasta segundo o tercer gobierno del Frente Nacional. A nosotros nos interesa mucho ver cómo toda esta práctica del teatro experimental va generando esa escena conjunta, pero además de eso, cómo lo experimental es una de las respuestas a la llegada del arte contemporáneo en Colombia. El teatro de los años 50, de los años 60, de los años 70 empieza a mostrar lo que ocurría en el país e incluso en las regiones más apartadas y lo trae para que en la urbe la gente se entere de lo que está pasando. Y lo que fue el cine, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, para que la gente supiera lo que se estaba ocurriendo, ocurre con el teatro en Colombia. Sí, es impresionante porque la noción de teatro experimental, nosotros seguimos mucho el aporte de Dina Moscovici. Dina Moscovici fue una directora de teatro muy importante de origen brasilero. Ella viene por vía de París, se encuentra con Víctor Mayarino, uno de los grandes de la dramaturgia, un poeta también increíble, que para ese momento está dirigiendo la Escuela de Arte Dramático, que estaba asociada con el Teatro Colón. Una visión de teatro mucho más tradicional, pero tiene la inteligencia de darse cuenta el aporte de Dina Moscovici. La contacta en París, llega Dina Moscovici en el año 55-56, empieza ya directamente a trabajar con esta escuela de arte dramático, y a nosotros nos sorprendía específicamente con eso que tú dices, que Dina Moscovici iba a hablar que el teatro moderno tiene 2 ejes fundamentales y que lo que le hacía falta al teatro en Colombia era precisamente darle cabida a esos ejes, y es la cercanía con públicos populares, con sectores Ajá. hasta ahora excluidos, y el trabajo conceptual de la escenografía. En el trabajo conceptual de la escenografía, entonces vamos a ver que Alejandro Obregón, Fernando Botero, David Mansur, Enrique Grau, a nosotros nos sorprende la cantidad de premios por escenografía que tiene Enrique Grau. La historia del arte no nos ha contado, o cuando nos lo ha contado, porque hay una investigación muy importante de Mariana Lemus sobre el cruce entre artes plásticas y teatro, pero de una manera tradicional. A nosotros específicamente, como nos interesa el teatro experimental, estamos hablando de una noción diferente. No es el telón, es más una puesta en escena que tiene todo que ver con arte contemporáneo, con la noción de puesta en escena, casi que un teatro desnudo, que eso es sorprendente también, donde ni siquiera ya el énfasis está sobre la dramaturgia, sino sobre un trabajo mucho más físico, mucho más corporal. Ese es el momento de la pantomima. Y por el otro lado, la cercanía con los públicos diversos es sorprendente, porque nosotros estamos leyendo noticias de prensa de que como en Sumapaz los campesinos bajan de la montaña a ver obras de teatro. En un momento en que quién llegaba con teatro, pero además de eso el distrito, Bogotá para ese momento se ha convertido en distrito especial. Con la llegada de todos estos municipios ahora y la reconfiguración del tejido urbano de Bogotá, aparecen los teatros móviles. El teatro móvil es un teatro
en un camión adaptado para que se le levantara una carpa en uno de los costados y ahí se desarrollaba el teatro y pues van a llegar a barrios obreros. Esto es un momento muy importante de entender esa participación popular. Estamos hablando de antes de la aparición de la noción de teatro popular, que estos mismos artistas van a fundar una cooperativa de artistas que, de nuevo, la importancia para nosotros como historiadoras del arte es que ahí están estos artistas, como por ejemplo Fernando Botero, que uno no tiene como mucho esa noción de un Fernando Botero participando. Edgar Negret es un actor clave y están teniendo muy claro el papel democrático que tiene acercar esos contenidos muy complejos, porque no es un teatro que baje su nivel intelectual, sino por el contrario estamos hablando de obras de teatro del absurdo, por ejemplo, que están siendo llevadas a estos barrios donde no tenían acceso a teatros como el Colón. Isabel Cristina, hablemos de Víctor Mallarino porque hay que tener en cuenta que es Víctor Mallarino papá. Papá, sí, papá. El papá de Víctor Mallarino, de Elena Mallarino, bueno, también de la hermana. Sí, ahora se nos va María Victoria, nos estamos cometiendo un error de no nombrarla. Es el papá, pero además estamos hablando también de otro papá, de Sonia Osorio, ¿sí? O sea, este es un momento de esa generación anterior, pues ya estaríamos como en tercera generación. Víctor Mallarino, nosotros lo vamos a encontrar en prensa desde la década del 30 como un declamador, ¿no? Cuando se funda la Media Torta y lo que esto permite en términos de una cultura popular, uno de los espectáculos que más se anuncian y que más asistencia tiene por notas de prensa es precisamente las declamaciones de Víctor Mallarino, ¿no? Entonces estamos hablando del padre, que es uno de los edificios fundamentales de la construcción de un teatro en Colombia, y de nuevo con una escuela de arte dramático que para ese momento es como la base tradicional de lo que será el teatro, pero interesante es que los festivales de teatro van a permitir que paralelo a esta escuela de arte dramático empiece a surgir la escena del teatro experimental, y este libro específicamente tiene 2 capítulos dedicados a la fundación del Búho. El Búho funcionó en los sótanos de la Avenida Jiménez, unos sótanos que se empiezan a construir desde 1937, se concluye la obra en 1940, que para 1958 este grupo de Fausto Cabrera, Santiago García muy joven, que es este Santiago García también, que luego va a fundar la Casa de la Cultura, pero acá es un Santiago García que está justo en ese momento de decidir si sigue estudiando arquitectura o definitivamente se va por teatro, que va a empezar a trabajar con Fausto Cabrera, migrante que ha estado en Colombia también ya durante mucho tiempo, y que se va a cruzar con otra escena que es muy importante, que es la escena de teatro universitario con Bernardo Romero Lozano, ¿no? Que es sorprendente porque él, desde 1947 se ha fundado el primer estudio taller experimental en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces se juntan como todas estas energías teatrales, escénicas con la escena de la plástica, y el Búho va a ser clave porque el Búho va a funcionar como un club. Entonces tiene asociados, Marta Traba será una de las asociadas, pagan una mensualidad y hace posible una escena donde no solamente intelectuales de corte liberal o de corte de izquierda van a participar, sino también tenemos a Álvaro Gómez Hurtado, siendo uno de los, muy joven, siendo uno de los más asiduos asistentes al Teatro del Búho, un teatro pequeño, se le conoce como un teatro de bolsillo, no tenía más de 30 butacas, y lo que se está haciendo ahí es teatro experimental, teatro que le cuesta mucho trabajo. Años después Santiago García va a decir que cómo se les ocurrió haber hecho ese tipo de teatro, donde era muy difícil los públicos, precisamente porque es un teatro que rompe con la dramaturgia tradicional. Entonces, ese momento de esa relación, y es pensar en una escena también muy plural, que alguien como Víctor Mallarino empiece también a generar desde algo tradicional una escena mucho más contemporánea. Bang está escrito a 8 manos en este caso, a 8 manos. ¿Quiénes más están? Nosotros somos un colectivo, siempre desde que existimos desde 2022, hasta hace muy poco todas pertenecíamos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nosotros somos Paula Matiz, ella pertenece también a la Universidad Externado, o sea, esto es un proyecto de autogestión de investigación, de profesoras, de estudiantes universitarios. Entonces Paula Matiz, ella es una profesional realmente en restauración de bien inmueble, pero coincidimos en que pertenecemos a un grupo de historia cultural de la Jorge Tadeo Lozano, ahí nos conocimos, ahí empezamos a trabajar juntas.
Tenemos también a Dana Valentina Camacho. Ella empezó siendo nuestra asistente muy jovencita, ya hoy en día se graduó de historiadora del arte. No está para este momento en Colombia, somos muy felices, pero sigue trabajando con nosotras. Dana es una joven historiadora con unos intereses, es como una generación muy diferente de la construcción de la historia del arte en Colombia. Nos interesa muchísimo, nos gusta muchísimo ese proceso que como profesoras estas jóvenes mujeres entraron a ser nuestras asistentes y hoy en día ya somos colegas, escribimos por la par. Este libro no está diferenciado quién escribe qué, nos interesa esa idea también de una escritura conjunta. Y tenemos a una periodista que ella es como la que también nos da ese aporte importante, es Universidad del Rosario, Gabriela Díaz Quintana. Ella tiene el aporte enorme de ayudarnos como con esa visión, ese conocimiento específico de la escritura periodística. Ella también va a estar escribiendo acá en Bank. Bien. Bank, ¿cómo se consigue? Bank se consigue a través de nuestras redes. Nosotras tenemos un perfil en Instagram que es Escritoras Ocultas, así, @Escritoras Ocultas pegado. Tenemos canal en YouTube. Nosotras somos un podcast también de temas de género, de una perspectiva de género. Nos interesan las mujeres perdidas en la historia del arte. Llevamos desde 2022 recuperando, pero sobre todo si entran a nuestro perfil en Instagram, van a encontrar un enlace y pueden solicitar el libro y lo estamos haciendo llegar a todo Colombia. Tenemos la felicidad de decir que en Cartagena nos están leyendo en físico, que nos están leyendo en Ibagué, en Popayán, en Tunja. Hemos podido mandar y sí, hacemos como ese compromiso con nuestros lectores de que nosotros enviamos el libro hasta donde nos lo soliciten. ¿Por qué es importante leer libros como este, Isabel Cristina? Porque es otra manera de narrar la historia del arte. Colombia tiene una tradición corta de historia del arte realmente. Nosotros cuando a alguien le preguntan sobre historia del arte, entonces inmediatamente van a Marta Traba. Estamos hablando de hace 70 años, la llegada de Marta Traba. El año pasado se cumplían 70 años de Marta Traba en Colombia y en el 2023 se cumplían 100 años de su nacimiento. Pero realmente Marta Traba, con la historia abierta del arte en Colombia, funda una manera de entender la historia del arte, ¿no? Como una escuela en clave formalista, una manera específica que se volvió casi que como la única visión de narrar la historia. Colombia está experimentando desde hace unos años, desde lo que llevamos de estas décadas del 2000, gracias a programas de historia del arte como la Tadeo, la Universidad de los Andes, como la maestría de la Universidad Nacional, que han hecho grandes esfuerzos. Medellín también ha hecho grandes esfuerzos en crear historiadores del arte. Entonces, nuestra apuesta metodológica, y sería como el punto diferencial, es que nos interesa el cruce interdisciplinar, porque estamos en un momento en que sabemos que en realidad el conocimiento se construye precisamente tendiendo puentes entre disciplinas y no de una manera tradicional en que cada rama de las artes, en este caso, se dedicaba a su propia especialidad, pero no se veían entre vecinos. Y descubrir que a partir de la prensa y de un momento tan importante para la prensa en Colombia, porque esa es una clave, nosotros tenemos en este momento más de 14.000 archivos de prensa en Colombia. Este libro, nos habían dicho también que la prensa conservadora y la visión muy censurada sobre la cultura, este libro está construido casi que en un 60% con fuente del Siglo, el periódico El Siglo, porque el periódico Siglo tiene, quienes dirigen el periódico, precisamente Álvaro Gómez Hurtado, un interés muy importante en el teatro, y el teatro se termina convirtiendo también en una escena posible de conciliación entre intelectuales. Sí, convergen diferentes visiones de país, de mundo y de entender la cultura, y nosotras hemos articulado estas historias precisamente en claves de sociabilidad y de asociatividad. Y la cultura en Colombia está atravesando por momentos, siempre ha atravesado por momentos complejos, pero también es una propuesta de trabajo colaborativo, es una propuesta de pensar así como nosotras que escribimos todas al tiempo y nos estamos revisando mutuamente y nos estamos evaluando y nos estamos criticando, de que las artes han probado que entre más estemos juntos, pues más fuerte nos hacemos ante un momento en que inteligencia artificial y otras modas y modelos de producción de conocimiento pues están ahí, a la mano, a un clic. Y pues así no se construye. Todavía creemos en esto, por eso creemos en lo análogo, creemos en la escritura, en la impresión en papel y en la posibilidad de que esto también es hacer país. ¿Escrito para todo público o para quienes están relacionados con el arte? Para todo público, y muchas gracias por esa pregunta, porque nosotras tuvimos particularmente en cuenta que si estábamos escribiendo una escena conjunta,
no podíamos utilizar categorías que fueran especializadas de historia del arte contemporáneo, pero tampoco de teatro. Entonces tratamos de llegar a un lenguaje común que lo que hace es presentar la noticia y su articulación, y sobre todo que nos interesa mucho hacer como en clave historiográfica, hacer el recuento. Hay un momento muy importante del año 1959 donde lo que nos interesa es cómo la prensa nos sirve para como un diario, como un día a día de la llegada de lo contemporáneo, de una escena contemporánea, pero es posible una lectura para adolescentes. Nosotras somos profesoras, yo llevo más de, ya estoy a punto de cumplir 30 años de dictar clase, y fue escrito como para nuestros estudiantes, tanto de primer semestre como de última, como para personas, lectora mi mamá, lectoras nuestras tías, lectoras nuestros tíos, no necesariamente para un público especializado, pero sí tiene un conocimiento muy importante. Tenemos anexos para quien quiera profundizar ya de temas que ya requerirían otro tipo de conocimiento, de especialización. Isabel Cristina Díaz, autora de Bang, una de las coautoras de Bang. Gracias por estos minutos, Muchas gracias por contarnos a ti, del libro. Muchísimas gracias.